Capítulo 10. Choque de henos. Eventualmente te despiertas. El heno se quiebra debajo de ti mientras tomas tu siesta. Puedes saber que no ha pasado demasiado tiempo, pero igual te sientes mejor luego de tomarla, aunque sientes mucho calor. Te levantas esperando ver a Rebeca junto a ti, pero nuevamente no está allí. Así que levantas una mano para bloquear el sol y buscar en los alrededores, pensando a dónde podría haber ido. Bostezas, bajándote del camión y estirándote levemente. De pronto, sientes un sonido como a raspazos. Es sutil, pero aún así caminas hacia su fuente, y a medida que te acercas al granero, donde jugaron a las escondidas la última vez que estuviste aquí, sonríes. El recuerdo se desvanece tan pronto te das cuenta que el sonido es Bombón y suena a que está llorando o quejándose. Tú apresuras tu caminata hasta el lugar y ves a Bombón sentado intranquilo a los pies de la escalera, mirándola como si quisiera treparla, pero no pudiera. Estás a punto de preguntarte qué ocurre, pero entonces te das cuenta que es un maldito perro y no puede exactamente responderte. Tu cabeza se dispara hacia la cima de las escaleras y no puedes ver el nivel entero desde aquí abajo, pero estás segura que escuchaste a alguien sorber, como si alguien estuviera llorando. «¿Rebeca?», susurras mientras subes las escaleras. Puedes oír a Bombón llorar desde abajo como si estuviera triste de que tú puedas subir a las escaleras y él no. Alcanzas la cima de las escaleras y miras hacia una esquina. Rebeca está recostada sobre un lateral, sobre una gran pila de heno, sus hombros sacudiéndose levemente y un ocasional sorbido viene de su dirección. Tu corazón se hunde adivinando que debe estar llorando. Tú no confías en el piso de este nivel, así que te arrastras en 4 patas hasta ella. «Rebeca, ¿estás bien?», preguntas cerca de sus pies y simplemente te sientas al lado de su cuerpo. No puedes ver bien su rostro aquí, porque ella se ha alejado de ti, pero puedes ver que sí, ha estado llorando. «Becky, mírame por favor», dices despacio. Ella solloza una vez más y se sienta en el heno, su cabeza caída moviéndose lentamente y sus ojos brillantes y aguados te miran. Otro sollozo hace que pase la mano por debajo de su nariz, su cara y alrededor de los ojos que están un poco rojos, y te sientes absolutamente horrible. Verla llorar es como ver que patean a un cachorrito y no puedes aguantarlo. No quieres que esté triste, no quieres verla así de triste de nuevo. «Oh, Becky», arrullas acercándote más y más cerca hasta que estás justo a su lado. El heno debajo de ambas se remueve con cada movimiento. Y sin pensarlo, acercas tus manos a su rostro para alejar los rastros de heno de su cabello oscuro que se ha pegado. Sigues luego acariciando su cabello con tus manos. Ella solo solloza, pero te mira con un poco más de admiración. Tú sujetas ambas mejillas en tus manos y simplemente la miras, tu corazón acelerándose. Te inclinas más cerca y ella simplemente te mira, su boca ligeramente abierta. «Yo», suspiras y con tus pulgares acaricias debajo de sus ojos para alejar una lágrima que cae silenciosamente. Te sientes ligera y piensas que estás por hacer algo estúpido como besarla, así que dejas caer tus manos y las acomodas sobre tus muslos. Tu rostro está aún cerca del suyo y tú simplemente miras como más lágrimas silenciosamente se forman en sus ojos. Ocasionalmente solo un sollozo rompe el silencio. Ella no dice nada. «Bombón está ahí abajo»,
Creo que está preocupado por ti. Ofreces una patética sonrisa. Ella no se ríe o sonríe. Sus ojos te miran por un momento y tú observas cómo parecen caer a tus labios y volver de nuevo a tus ojos, los suyos aún algo rojos e inflamados. Abre su boca y sus palabras salen ahogadas, pero tranquilas. Bombón tiende a saber cuando estoy mal. Vine aquí para que no pudiera seguirme. Simplemente quería estar sola. Oh, sientes tu corazón hundirse más en tu pecho. Ella te observa como si debieras irte. No me voy a ir, le dices. No puedo soportar verte así de triste, dices mientras te acercas más y sus caras están tan cerca. Sientes como si fueras a hacer algo estúpido. Crees que tu corazón se está rompiendo de verdad por verla así y no puedes evitar sentirte un poco culpable. Quizás fue por la charla. Lo siento, Becky. No debería haber curioseado, así que dices y de nuevo tus manos se acercan hacia ella, descansando tu mano izquierda en su pierna, quemando ante el contacto, aun cuando hay ropa de por medio. Rebeca solloza y sacude su cabeza como si quisiera decir que no es tu culpa. Tu corazón comienza a saltar por todo el lugar y esta vez sientes que tienes un poco de control sobre ti misma. Simplemente no quieres verla triste y antes de saber qué estás haciendo, te inclinas hasta que la punta de tu nariz golpea la de ella. Tú comienzas a respirar agitadamente contra sus labios, encontrando más y más difícil coger aire ahora que estás tan cerca de ella. Sus párpados han caído un poco más pesadamente y ella pestañea, aparentemente sorprendida por tus acciones, pero mirándote directo a los ojos. Estás tan cerca que puedes ver su piel suave y bien cuidada, además de sus ojos brillantes. Frin, tú no quieres hacer esto, susurra, su aliento golpeándote instantáneamente los labios. Y tú sí, de hecho crees que quieres hacerlo. Pestañeas despacio, ya completamente perdida en todo lo que es ella. Levantas tu mano izquierda de su muslo y la ubicas con cuidado en su mejilla, su suave piel cosquillando a tu sutil roce. Ella suspira contenta y se inclina sobre tu mano como si no pudiera cansarse jamás de ti. La forma en que se inclina sobre tu palma significa que su otra mejilla se ha inclinado hacia ti y tú haces lo primero que te parece natural. Tus labios rozan ligeramente los suyos, de alguna forma dispuesta a no presionarlos. Lames tus labios y lentamente los presionas contra su mejilla. Tu corazón se detiene y por un segundo no sientes nada más que dicha. Su mejilla es tan suave contra tus labios y sabe ligeramente dulce y salado por las lágrimas. Tú plantas otro beso ligeramente encima del último, temblando contra su piel. La escuchas suspirar y todo tu cuerpo comienza a sacudirse. Huele a vainilla. Quieres respirar más de su aroma. Dios santo, jadeas y empiezas a dejar besos más y más fuertes en su mejilla, tus labios y su piel volviéndose más y más húmedos. Todo lo que oyes es tu propio corazón, la respiración pesada y el choque de tus labios contra su piel. ¿Sabes? Beso. Tan beso. Bien. Suspiras contra ella y tus besos se vuelven más y más potentes y pesados
y te parece que ya has besado cada centímetro de ese lado de su rostro. Esperas que de algún modo estés alejando su tristeza. Oh, Frin, suspira en tu oído y sientes las cosquillas correr por todas las paredes de tu cuerpo. Rebeca, le respondes y besas desde su mejilla hasta sus labios, apenas quedando sobre ella sin tocarlo, casi con miedo de sentir sus labios contra los tuyos. Mueves tus manos hacia sus mejillas de nuevo y ahora te das cuenta de que estás sosteniendo en las palmas de tus manos a la persona más hermosa que has conocido. El pensamiento te sobrecoge un poco. Te advertí, Frin. Rebeca suspira y hay un ligero aire juguetón en su tono. Tú la miras y notas que su rostro parece brillar y que ya no solloza o llora. ¿Me advertiste qué? Una sonrisa peleándose por salir de tus labios porque te sientes tan elevada y algo distraída. Se siente tan bien que sus labios rocen los tuyos, que si hacías el primer movimiento, no sería capaz de contenerme. Dice despacio, sus párpados tan caídos que casi crees que los ha cerrado completamente, pero de pronto está sujetando tus muñecas y haciéndote girar, tirándote sobre tu espalda y sujetándote las manos por sobre la cabeza. Enseguida está sobre ti y te mira desde arriba, sus ojos envueltos en lujuria y confundida. Rebeca desliza su cuerpo por sobre el tuyo hasta quedar sobre tu estómago y sus pechos se presionan y deslizan sobre los tuyos. Empiezas a suspirar cuando su rostro se encuentra contra el tuyo. Está encima de ti y en vez de alejarla o sentirte culpable, arqueas tu espalda necesitando más. Por favor, suspiras temblorosamente. Necesitas que haga algo. Y lo hace. Se inclina y golpea despacio tu nariz con la de ella, antes de que sus labios se inclinen sobre los tuyos, presionándolos con gentileza. Tú dejas escapar un suave quejido mientras sientes tu cuerpo derretirse bajo su peso. La sientes sonreír contra tus labios y vuelves a dejar salir otro quejido. Las vibraciones de tus labios chocan las de ella y hunde sus labios con más fuerza y más profundo entre los tuyos, mientras tú sientes que tu cuerpo está helado y vibrando sin tener pistas de qué hacer. Estás respirando pesadamente por tu nariz y tus manos sudorosas se sujetan con fuerza a las pajillas de heno a tu lado. Sientes que vas a explotar. Ella ríe un poco, esa risa que tú amas y que sientes temblar contra tus labios, te hacen gemir y sentir que tu corazón va a explotar como respuesta a ella. Frin, dice despacio contra tus labios. Tú abres tus ojos y ella te mira de forma traviesa. ¡Abre! Su voz es baja y rasposa mientras acaricia tus labios con la punta de su nariz. Dios santo, yo... Eres silenciada cuando Rebeca presiona más hacia ti y entierra su lengua al pasar sus labios. Tú te sobresaltas en respuesta. Sientes tus ojos darse vuelta en tu cabeza y gimes sin aliento en su boca. Su lengua está girando y descubriendo todo tu paladar, y tú estás aquí completamente sobrecogida por todas estas sensaciones y creyendo que vas a enloquecer. Eso o vas a desmayarte. Sientes un nudo en tu estómago y parece ajustarse más y más. Sintiéndote un poco valiente y empujada por las pulsaciones que ahora emergen desde ti, chocas tu lengua con la de ella, deslizándote por sus labios y adentrándote en su boca.
Joder. Haces pequeños sonidos de aprobación porque estás tan jodidamente caliente y húmeda y sientes que su lengua baila contra la tuya. Tienes la piel de gallina y juras que podrías tener un orgasmo solo besándola porque jamás te has sentido así. Crees que estás drogada y el nudo en tu estómago parece desajustarse deliciosamente mientras sientes humedad acumularse. Tú aprietas y ruedas la tela de sus overoles y corres tus manos por su espalda, necesitando tocarla donde sea. Ella aspira con más fuerza y aprobación. Tú la besas con fuerza, tu corazón latiendo en tu garganta, en tus oídos y pecho. Ella es tan... Un quejumbroso gemido escapa de los labios de Rebeca y se aleja, tus labios separándose con un sonido húmedo, apenas chupando ella tu labio inferior, pero soltándolo y dejando que regrese con fuerza a su lugar, mientras se sienta y aleja de ti. Tú gruñes en frustración cuando sus labios y cuerpo dejan el tuyo. Tu corazón está a punto de estallar fuera de tu puto pecho. Tú te sientes tan bien y la miras. Sus labios están hinchados y rosados de tanto besarte y su cabello es algo desordenado. Se ve terriblemente tierna y tú le sonríes estúpidamente. Tu corazón sigue agitado y sabes que deberías sentirte culpable o mal, pero no lo haces. De hecho, crees que jamás te has sentido más feliz. No podemos hacer esto, dice en voz baja y falta de aliento, mirándote rendida. Lo sé, suspiras y aún así quieres olvidarte de todo para poder seguir besándola y sentir que no hay nada más en qué pensar y en vez de ello sentirte flotar en lo alto. Está mal en todos los niveles, Frin, dice alejando su mirada de ti. Tú te arrodillas y te mueves hacia ella. Te inclinas de nuevo sobre su rostro, sintiendo que vas a morir si ambas dejan de hacer lo que están haciendo. Tan mal, susurras y vuelves a capturar sus labios. ¿Cómo algo que está tan mal puede sentirse tan bien? Ella cierra sus ojos y sus cejas suben como si estuviera sorprendida por tus acciones. Y para ser honesta, tú también lo estás. Estás besando a otra mujer. Estás besando a alguien que no es Billy y no estás entrando en pánico. Quizás porque se siente bien. Ella suspira contra tus labios y tú mueves la lengua para que te deje entrar de nuevo. Pero en vez de ello, se vuelve a alejar y sacude su cabeza. No, Frin, nosotras... perdón, no puedo hacer esto, dice rápidamente y gira para ir hacia la escalera. No, espera, Rebeca, está bien, no haremos nada, espera, gritas, pero ella ya está en el pie de la escalera y corriendo fuera del lugar con Bombón detrás de ella. Carajo, te imaginas que es inútil correr tras ella, así que tomas un minuto para recuperar el aliento. No puedes creer que la hayas besado. Se sintió increíble. Casi quieres tirar todo a la mierda de lo bien que se sintió. Besar a Billy nunca se sintió ni siquiera cerca a lo que acabas de sentir, pero no entiendes por qué. Es así como se supone que debe sentirse al besar. Siempre te pareció que besar estaba sobrevalorado, pero ahora ya no estás segura. Sintiendo aún las extremidades ligeras y la cabeza normalmente libre de todo pensamiento, caminas lentamente de regreso a la casa en un maravilloso laberinto mental. Para cuando regresas ya es hora de la cena y la señora Unsar te fuerza a sentarte y a esperar hasta que cocine algo de pasta. Tú le preguntas dónde está Rebeca y ella contesta que fue a su habitación. Te muerdes el labio nerviosamente. Has cometido un error. Quizás solo quería estar sola. Pu llega y se sienta a tu lado. ¿Cenará la chica sexy con nosotros? Sonríe de forma asquerosa.
No lo sé, y su nombre es Rebeca, dices enojada. Aunque también soy una chica sexy, dice una voz avanzando por el pasillo. Tú pierdes un poco el aliento cuando Rebeca llega caminando y se sienta frente a ti y junto a Pooh, quien se ríe como si hubiera dicho la cosa más graciosa del mundo, y te dan ganas de darle una patada. Solamente quieres hablar a solas con ella, pero estás forzada a hacer pequeñas y educadas charlas durante la cena, y aún así Rebeca no dice demasiado. Pooh comenta que va a ir al pueblo, al bar, así que se despide tras la cena. Me voy a acostar temprano. Buenas noches, queridas, les informa la señora Usar. Yo me encargo de los platos, señora, Rebeca dice rápidamente dirigiéndose hacia la cocina. Es un ángel, ¿verdad?, dice la señora mayor sonriéndote y desapareciendo. Tú giras y sonríes a Rebeca. Sí que lo es, suspiras. Rebeca suspira mientras comienza a lavar los platos y tú solo miras sus manos moverse con interés. Sobre lo que pasó, no debió de haber pasado. ¿Está bien? Nada puede pasar entre nosotras, ¿ok? Nos liberamos y sacamos eso del sistema, pero aún así creo que deberías decirle a Billy. ¿Billy?, balbuceas. Te sientes enferma porque es la primera vez en el día que has pensado en él. Sí, ¿recuerdas? Tu futuro esposo. Creo que te estás negando lo de tu boda, porque no te veo preparándote para ella para nada. Tú abres la boca, pero nada sale de ella. ¿Qué esperabas, ¿Que sería tu segundo plato para experimentar cuando hayas lidiado con tu sexualidad?, dice ella. Tú miras a tu alrededor llena de pánico. Por favor, Fring, nadie está aquí para escuchar. En serio, ¿esperabas que jugara este juego? ¿Esperabas que simplemente nos besáramos mientras tú te vas a casar con un tipo? Su voz está siendo más y más desigual. ¿Crees que jamás la has visto así de emocional? No es así, dices acercándote rápidamente, mirando en el lavado mientras sus manos frotan con fuerza y enojo los platos. No es así, repites más tranquila. No espero nada de ti, ni siquiera sé qué es esto que estoy haciendo. Para ser honesta, suspiras y hundes tus hombros con tristeza. Estiras la mano y está temblando, pero aún así la ubicas en la curva de su espalda, lo que hace que detenga sus movimientos y suspires. Todo lo que sé es que cuando te besé fue el mejor sentimiento que he experimentado jamás. Susurras a su lado y empezando a acariciar su espalda. Exhalas temblorosamente. Incluso tocarla se siente muy bien, tan bien que cuesta creerlo. Cuando toco a Billy es lindo y está bien, pero nada más pasa. Y entonces te toco a ti y enloquezco. Tocarte se siente tan bien, dices, y puedes sentirte desvanecerte en ella. No, ella suspira despacio. Quiero besarte de nuevo, dices rápidamente, apoyando tu frente sobre su hombro. No puedes, dice llena de arrepentimiento y sacudiéndose para quitarte de encima. Me voy a dormir temprano. Si quieres saber algo, dice girando hacia ti con una sonrisa en su cara que te hace suspirar aliviada porque quizás no esté totalmente enojada contigo. Tus labios son suaves y deliciosos y quiero besarte de nuevo, dice tímidamente antes de girar
y seguir con los platos. Tú te ríes y sientes tu cara caliente. Ella te hace feliz. Ambas caminan lentamente escaleras arriba por el pasillo. Tú te detienes justo frente a su puerta y ella te mira con curiosidad. Entonces, dices incómoda, tus ojos dirigiéndose de ella a la puerta. Tú miras cómo su lengua corre el labio inferior mientras te sonríe levemente. Entonces, alarga, con un brillo impío en sus ojos. Tú te ríes con inquietud. Entonces, ¿voy a poder dormir esta noche? Quiero decir, arreglaste lo que sea que estaba mal, ¿cierto? No voy a mojarme. Ella guarda las manos en los bolsillos de sus overoles y se inclina casualmente contra la pared, sus ojos subiendo lentamente por tu cuerpo hasta detenerse en tus ojos. ¿Mojarte? No, del techo no. Deberías dejar de hacer eso, dices con franqueza. ¿Dejar de hacer qué? Dice con una mirada lasciva. Dejar de ser tan... Tú, deja de ser sexy y adorable. No va a funcionar si sigues haciendo esto. Dijiste que nada debería pasar entre nosotras, así que deja de provocarme. Siseas, dando miradas rápidas por el pasillo para asegurarte que nadie esté aquí para escucharte. Rebeca ríe con suavidad, saca las manos de su bolsillo y corre sus nudillos por el empapelado de la pared. Provocarte es la mejor parte, dice bajo. Sus ojos brillan llenos de anhelo hacia ti. Te sientes tan frágil que debes recostarte en la pared, imitando su posición, pero tu cabeza inclinada contra el empapelado y 1 centímetro más cerca de ella. Rebeca, suspiras quietamente. Tus pulmones están haciendo esa increíble respiración del total pánico de nuevo y sientes como simplemente quieres acercarte más y más a ella. Frin, ella dice igualmente de suave, pero más seria. El coqueteo es todo lo que puede existir entre nosotras, y lo sabes. Al menos déjanos tener eso. No podemos cruzar esa línea. Todos van a salir lastimados al final. Sé que se supone que debes sentirte mal, pero no continúas y miras a sus ojos. Pero te sientes tan bien, admites, temblorosa, con una sonrisa extendiéndose en tu rostro. Rebeca sonríe un poco, sus mejillas encendiéndose. Tú también te sientes bien. Me gustaría saber que también te sientes fuera de mis sueños, admite quietamente. Algo tira de tu corazón y la miras con tristeza. Nunca me sentí de este modo con nadie, susurras. Ni siquiera Billy, susurra, su mano moviéndose momentáneamente y tocando tu lado, pero enseguida la quita y vuelve a guardarla en su bolsillo. Tú tragas pesadamente. Ni siquiera Billy, dices firme. Tú sabes que más o menos estamos teniendo una aventura, ¿no? Ella te dice con honestidad. Te sientes herida y el pánico te recorre. Dios, murmuras, llevando tus manos hacia tus labios inconscientemente. Eso estamos haciendo, ¿verdad? Ya estoy dudando de mis capacidades como consejera, Frin. No me hagas dudar de mí misma como persona. No quiero ser esa mujer. La otra.
Lo sé. Suspiras en verdad, entendiéndola, e intentas duramente no estirarte y tocarla, dejando caer tu mirada perdida en pensamientos. No tienes idea de qué hacer con nada de esto. Frin, la voz de Rebeca te alienta a salir de tus pensamientos. Tú levantas la mirada. ¿Crees en las almas gemelas? Tú pestañeas, la pregunta alertándote inmediatamente. Dudas. Creo que sí, pero no estoy segura. Rebeca se despega de la pared y suspira. Bueno, yo sí, dice con un pequeño asentimiento e inclinación de su cabeza. Tú solo la miras sin hablar. Ella sonríe con tristeza y gira, avanzando hacia su habitación, dejándote sola con ese dicho. Antes de que puedas arrastrarte a tu pieza, en un atontado estado de entumecimiento, la puerta se abre de nuevo y la cabeza de Rebeca asoma. Oh, Ifrin, siéntete libre de venir y dormir conmigo en cualquier momento, dice a la ligera. Pero estaré desnuda. No voy a cambiar mis costumbres por ti, dice con una tierna sonrisa y te cierra la puerta en la cara. No lo querría de ninguna otra forma, te dices a ti misma sonriendo. Entras a tu habitación, cambias tus pijamas y te subes a la cama bostezando. Te sientes demasiado sobrecargada por todas las cosas de hoy y aún así no crees que puedas dormir. Darías todo porque ese maldito gotero aparezca de nuevo sobre tu cabeza y poder dormir junto a Rebeca otra vez. De pronto el sonido de tu celular te saca de tus pensamientos. Lo recoges de la mesa de noche y al leer la pantalla no reconoces el número. ¿Hola? ¿Frin? Una vocecita ríe. Por supuesto que es Rebeca. Tú sonríes el móvil. Becky, sabes que estoy al lado. No quería hablar contigo, te interrumpe. Solo quería decirte algo. ¿Qué? Preguntas con una curiosa sonrisa. Estoy en la cama desnuda pensando en ti. Quedas boquiabierta y antes de que puedas responder, la llamada ha terminado. Tú dejas a un lado el teléfono con la respiración totalmente cambiada. ¿Qué significa esto? ¿Quieres estar con ella? ¿En serio llamó y te dijo algo así? ¿Era solo una provocación o era una invitación? Quizás lo era. Te debates si levantarte e ir a la puerta de al lado. ¿Qué estás pensando? Claro que no. Te recuestas y te tapas con las sábanas ajustadas a tu alrededor, como si fueran a prevenir que tu cuerpo se moviera contra tu voluntad. Rebeca tiene razón. No pueden hacer esto. ¿Qué hay de Billy? Tú puedes ver su cara en tu mente si viera lo que Rebeca y tú estuvieron haciendo hoy, y tu estómago duele con toda la culpa. Tiene razón. No puedes hacer esto. Solo desearías que no se sintiera tan bien.